El hombre estaba parado justo donde terminaban las marcas de derrape, y sus ojos reflejaban los faros como si llevara horas esperándome. Esa noche salí de Gómez Palacio pasadas las 11. Llevaba carga de refacciones industriales con destino a un taller en Parral, Chihuahua. La ruta que tomé sube hacia la sierra por la carretera federal 49, un tramo que conozco desde hace 15 años, pero que nunca me ha gustado recorrer de noche. No por miedo, sino por lo cerrado que se pone cuando cae neblina. Y esa noche, justo al pasar Cuencamé, la neblina bajó como cortina. Venía a velocidad moderada, unos 60 kilómetros por hora, con las luces altas encendidas y la calefacción a medio nivel porque el frío calaba hasta los huesos. El tacógrafo marcaba las 23:47 cuando llegué al kilómetro 87, un punto que siempre me ha llamado la atención porque tiene un barandal de acero remendado del lado derecho, justo en una curva pronunciada. Ahí la carretera se estrecha y el acotamiento casi desaparece. Muchas veces me he preguntado qué pasó en ese lugar para que tuvieran que reforzar tanto la protección. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de pie en el acotamiento, con una chamarra oscura y las manos levantadas en señal de auxilio. No traía chaleco reflejante ni triángulos de seguridad. Simplemente estaba ahí, en medio de la neblina, como si hubiera aparecido de la nada. Mi primer instinto fue seguir de largo. Uno aprende en la carretera que no todos los que piden ayuda tienen buenas intenciones, pero algo en su postura, en la manera en que no se movía, me hizo frenar. Detuve el tráiler unos metros adelante y activé las luces de emergencia. Bajé la ventana y grité preguntándole qué necesitaba. El hombre se acercó caminando despacio, sin prisa, y cuando llegó a la altura de mi puerta pude verle el rostro. Era un tipo de unos 50 años, con barba de varios días y ojos cansados. Traía tierra en la ropa y olía a humedad, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia, aunque no había llovido en días. Me dijo que su camioneta se había descompuesto kilómetros atrás y que necesitaba llegar al siguiente poblado para conseguir ayuda. Hablaba con voz ronca pero tranquila, como si aquello no fuera urgente. Le dije que subiera, aunque algo en mí me decía que no era buena idea. Pero uno no deja a la gente tirada en la sierra, menos con ese frío. Subió del lado del copiloto y cerró la puerta con cuidado. No traía mochila ni herramientas, solo sus manos vacías sobre las rodillas. Arranqué de nuevo y seguimos subiendo por la carretera. Durante los primeros minutos no habló. Se quedó mirando por el parabrisas, como si conociera cada curva, cada árbol, cada piedra del camino. Entonces empezó a hablar. Me preguntó si llevaba refacciones industriales. Le dije que sí, sorprendido. Me preguntó si iba a Parral. Le volví a decir que sí. Luego me dijo el peso exacto de mi carga. 6,5 toneladas. Yo no había mencionado nada de eso. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la sierra. Le pregunté cómo sabía todo eso. Me miró de reojo y sonrió apenas, sin alegría. Me dijo que él también había sido trailero durante muchos años, que conocía esa ruta mejor que nadie, que había recorrido ese tramo cientos de veces, de día y de noche, con toda clase de carga. Me dijo que sabía lo que era llevar prisa, lo que era pelear contra el sueño, lo que era tomar una curva demasiado rápido porque uno cree que la conoce bien. Después guardó silencio otra vez. Pasamos la siguiente caseta de peaje en el kilómetro 102. El cajero me cobró la cuota y me entregó el ticket sin mirar hacia el copiloto. Eso me pareció raro. Normalmente los cajeros saludan o al menos voltean a ver quién viene en la cabina. Pero ese hombre actuó como si yo viniera solo. Guardé el ticket en la guantera y seguí manejando. El pasajero retomó la conversación unos minutos después. Me preguntó si había visto las marcas de derrape en el kilómetro 87, justo donde lo había recogido. Le dije que sí, que siempre me había llamado la atención ese barandal remendado.
Asintió despacio y me contó que ahí había ocurrido un accidente años atrás. Un tráiler que bajaba con exceso de velocidad no pudo tomar la curva y se salió del camino. El chofer perdió la vida al instante. Me describió el accidente con tanto detalle que me puso nervioso. Me habló del modelo del tráiler, de la carga que llevaba, incluso del clima esa noche. Neblina espesa, temperatura bajo cero, carretera húmeda. Me dijo que el chofer iba cansado, que había manejado desde Torreón sin parar, que llevaba prisa por llegar. Me dijo que en el último momento intentó frenar, pero ya era tarde. Le pregunté cómo sabía tanto. Me miró fijamente y me dijo que él había sido el primero en llegar al lugar después del accidente, que había visto todo, que nunca pudo sacarse esas imágenes de la cabeza. Llegamos al poblado de Vicente Guerrero cerca de la 1 de la madrugada. Le dije que ahí podía conseguir ayuda o llamar a alguien. Señalé la tienda de servicio que estaba abierta, con luces brillantes en medio de la oscuridad. Me agradeció con un movimiento de cabeza y abrió la puerta. Bajó del tráiler y caminó hacia la tienda sin voltear atrás. Yo me quedé un momento con el motor encendido, viendo cómo se alejaba. Entonces me di cuenta de algo extraño. Sus botas no hacían ruido al caminar sobre la grava, ni un solo sonido. Miré hacia el asiento del copiloto. Estaba completamente seco, no había humedad, no había marcas de tierra, nada que indicara que alguien había estado sentado ahí durante casi media hora. Pero el olor a tierra húmeda seguía impregnado en la cabina, tan fuerte que tuve que abrir las ventanas. Arranqué de nuevo y continué mi camino hacia Parral. Ya no quería pensar en lo que acababa de pasar, pero cuando llegué al taller al día siguiente, algo me hizo revisar el ticket de la caseta. La hora impresa decía 23:51, apenas 4 minutos después de haber recogido al pasajero. Pero yo estaba seguro de haber manejado al menos 15 minutos antes de llegar a esa caseta. Una semana después, cuando regresé por el mismo tramo de día, me detuve en el kilómetro 87. Bajé del tráiler y caminé hasta el barandal remendado. La soldadura era reciente, no podía tener más de 2 o 3 años. Pregunté en el siguiente poblado sobre accidentes en esa zona. Un mecánico viejo me confirmó que sí, que hacía tiempo un trailero había perdido la vida ahí. Me dio detalles que coincidían exactamente con lo que mi pasajero me había contado. El modelo del tráiler, la carga, el clima, todo. Pero cuando le describí al hombre que había recogido esa noche, el mecánico se quedó callado un momento largo. Luego me dijo que ese chofer, el que murió en el accidente, se llamaba Heriberto Navarro, y que la descripción que yo le había dado coincidía con él. Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 87, reduzco la velocidad y rezo un Padre Nuestro. No importa que vaya con prisa o que conozca bien la curva. He aprendido que algunos lugares guardan memoria y que hay deudas que se cobran en la carretera. Y hay algo más que nunca le he contado a nadie, hasta ahora. En las noches de neblina, cuando paso por ese punto, las marcas de derrape en el asfalto se ven frescas, como si el accidente hubiera ocurrido hace apenas unas horas, como si alguien siguiera intentando frenar a tiempo, una y otra vez, en un ciclo que nunca termina. Vamos con la siguiente historia. Relato 2. La báscula de la carretera marcó 23.450 kilos. 5 minutos antes, mi sensor digital marcaba 22.100. El sello del contenedor seguía intacto. Me llamo Rodrigo y llevo 12 años manejando tráiler. He transportado de todo: materiales de construcción, productos químicos, maquinaria pesada, contenedores refrigerados. Estoy acostumbrado a las irregularidades del camino, a las variaciones de peso cuando subes o bajas una sierra, a los ajustes que hace la suspensión en carreteras en mal estado. Pero lo que viví en la ruta Guadalajara-Coatzacoalcos no tiene explicación lógica. Todo comenzó un martes, a mediados de octubre.
Me asignaron un contenedor de 20 pies, sellado con destino al puerto de Coatzacoalcos. La carga estaba declarada como equipo electrónico, pantallas, computadoras, componentes varios. Peso total, según la documentación, 5.800 kilos. Con el peso del remolque, el tráiler completo debía rondar las 22.000 kilos. Salí de Guadalajara a las 6 de la mañana. La ruta era larga pero conocida. Autopista hacia el sur por Colima, luego cortando hacia Veracruz. Aproximadamente 14 horas de manejo si todo salía bien. Llevaba mi tráiler Kenworth 2019, equipado con sensor de peso digital en el eje trasero del remolque, sistema de monitoreo de presión de llantas y tacógrafo actualizado. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. El clima estaba despejado, el tráfico fluido. Paré en Colima para cargar diésel y comer algo en una fonda. Todo normal. Revisé el sello del contenedor, intacto. Revisé el sensor de peso, 22.100 kilos. Coincidía con lo esperado. Retomé la ruta cerca de las 11 de la mañana. Fue al pasar Tecomán, entrando al tramo costero, cuando noté la primera anomalía. El sensor de peso empezó a mostrar variaciones. Primero marcaba 22.100, luego 22.350, después volvía a 22.100. Pensé que era un error del sistema, tal vez interferencia o un sensor descalibrado, pero las variaciones continuaron, cada vez más erráticas. A la altura de Lázaro Cárdenas, el sensor marcó 23.800 kilos. Eso era imposible, nadie había tocado el contenedor. El sello permanecía intacto. Revisé el espejo retrovisor una y otra vez, como si pudiera ver dentro del contenedor sellado. No había explicación. Entonces empecé a sentir las vibraciones. No eran las vibraciones normales del camino, eran golpes sordos, rítmicos, que venían desde el remolque, como si algo dentro del contenedor se estuviera moviendo. Me detuve en el acotamiento y bajé a revisar. Caminé alrededor del contenedor con una linterna, golpeando las paredes metálicas. Todo sonaba hueco y normal. El sello estaba intacto. No había señales de manipulación. Subí de nuevo a la cabina y seguí manejando. Pero los golpes continuaron. No eran constantes. Aparecían y desaparecían sin patrón. A veces pasaban 10 minutos sin nada y luego 3 golpes seguidos. 3 golpes secos, como si alguien golpeara el metal desde adentro con un objeto pesado. Intenté comunicarme por radio CB con otros traileros en el área. Les pregunté si habían experimentado algo similar. Las respuestas fueron de todo tipo: sensores defectuosos, carga mal estibada, expansión del metal por calor. Nada de eso explicaba las variaciones de peso en mi sensor digital. A media tarde, al pasar por un retén de carreteras estatales cerca de Acayucán, los agentes me hicieron pasar por la báscula oficial. Detuve el tráiler sobre la plataforma y esperé. El agente revisó su pantalla, frunció el ceño y me pidió que avanzara y retrocediera de nuevo. Lo hice. Volvió a revisar. Me dijo que la báscula marcaba 23.450 kilos. Le mostré mi sensor digital. 22.100 kilos. Una diferencia de más de 1.300 kilos. El agente revisó el sello del contenedor, intacto. Revisó mi documentación. Todo en orden. Me dijo que probablemente su báscula necesitaba calibración y me dejó pasar. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Seguí hacia Coatzacoalcos. Ya era de noche cuando crucé el tramo de carretera que bordea la zona industrial. El tacógrafo mostraba algo extraño. Había un salto temporal. Según el registro, entre el kilómetro 480 y el 520 había un vacío de 23 minutos. Yo no había parado. No había perdido tiempo. Pero el tacógrafo insistía en que esos 23 minutos no existían. Los golpes desde el contenedor se intensificaron en ese tramo. Ya no eran golpes aislados, eran secuencias. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 3 golpes de nuevo, como un código, como si alguien intentara comunicarse.
Llegué al patio de descarga cerca de las 10 de la noche. El supervisor y 2 operadores me recibieron. Les expliqué las anomalías que había experimentado durante el viaje. El supervisor, un hombre serio de unos 60 años, me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que iban a abrir el contenedor con las precauciones necesarias. Cortaron el sello con una herramienta especial. Abrieron las puertas del contenedor lentamente, con linternas en mano. Los operadores iluminaron el interior. Estaba completamente vacío. No había cajas, no había equipo electrónico, no había nada. Solo las paredes metálicas desnudas y el piso limpio. El supervisor revisó 2 veces, entrando al contenedor y golpeando las paredes. Nada. Vacío absoluto. Le mostré la documentación. Ahí decía claramente, equipo electrónico 5.800 kilos. El supervisor llamó a la empresa transportista. Hubo confusión, llamadas de ida y vuelta, revisión de manifiestos. Al final, nadie pudo explicar qué había pasado con la carga, o si alguna vez hubo carga. Pero eso no fue lo más perturbador. 3 días después, cuando ya había regresado a Guadalajara, recibí una llamada del supervisor del patio en Coatzacoalcos. Me dijo que habían revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad de una caseta de peaje cercana a Acayucán, donde yo había pasado durante el viaje. Me enviaron el video por correo electrónico. En las imágenes se veía mi tráiler cruzando la caseta. Todo normal, excepto por un detalle que me heló la sangre. En el remolque justo sobre el contenedor había una sombra. No era la sombra normal que proyecta un contenedor bajo las luces de la caseta. Era algo más, una masa oscura, densa, que parecía tener volumen propio, y mientras mi tráiler avanzaba, esa sombra se movía de forma independiente, como si estuviera viva. Luego, a los pocos segundos, se disipaba, simplemente desaparecía, como humo. El supervisor me preguntó si yo había visto algo raro en la carretera. Le dije la verdad. Golpes, variaciones de peso, saltos temporales. Me dijo que no era el primer trailero que reportaba anomalías en esa ruta específica, especialmente en el tramo entre Acayucán y Coatzacoalcos. Me dijo que había historias, rumores, cosas que la gente prefería no comentar. Desde ese viaje he evitado esa ruta. Cuando me asignan carga a Coatzacoalcos, pido cambio o renuncia temporal. Mis compañeros se burlan, dicen que estoy paranoico, pero ellos no sintieron lo que yo sentí. Ellos no vieron su sensor de peso cambiar sin razón. Ellos no escucharon esos golpes rítmicos en un contenedor vacío. Y hay algo más que no he podido explicarle a nadie. Cada vez que paso cerca de ese tramo, aunque sea por otra carretera paralela, mi sensor de peso empieza a respirar. Sube 100 kilos. Baja 200, sube 300. Como si el remolque estuviera cargando y descargando algo invisible. Como si ese tramo tuviera memoria de un peso que nunca existió o que dejó de existir de una manera que no deberíamos entender. Vamos con la siguiente historia. Relato 3. En el retrovisor había 2 juegos de faros. En la carretera solo estaban los míos. Llevo 18 años manejando rutas nocturnas. Prefiero la noche al día. Menos tráfico, menos calor, menos problemas. Conozco bien la sensación de soledad en la carretera, ese silencio que solo rompe el motor del tráiler y el viento contra el parabrisas. He manejado durante tormentas, nieblas, noches sin luna. Pero lo que viví en la ruta San Luis Potosí-Querétaro cambió mi manera de entender lo que significa estar solo en la carretera. Era un viernes de noviembre. Salí de San Luis Potosí, cerca de las 11 de la noche, con carga de autopartes rumbo a un centro de distribución en Querétaro. Ruta sencilla, autopista bien iluminada en algunos tramos, tráfico ligero a esa hora. Mi tráiler es un Freightliner 2020 con todos los equipos de seguridad reglamentarios. Luces LED, radio CB, cámara trasera, sistema de monitoreo de punto ciego. El clima estaba despejado.
Temperatura fresca pero no fría. Condiciones perfectas para manejar. Puse música en el radio. Ajusté el asiento y me concentré en la carretera. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. Fue cerca del kilómetro 180, ya pasando la desviación hacia Dolores Hidalgo, cuando los vi por primera vez en el retrovisor. 2 faros, un tráiler. No le di importancia. Es normal que otros traileros recorran las mismas rutas a las mismas horas. Lo raro fue que esos faros mantenían exactamente la misma distancia detrás de mí. No se acercaban ni se alejaban. Siempre ahí, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Aceleré un poco. Los faros aceleraron. Reduje velocidad. Los faros redujeron. Cambié al carril izquierdo para rebasar a un auto. Los faros cambiaron de carril también. Regresé al carril derecho. Los faros regresaron. Pensé que tal vez era otro tráilero aburrido, jugando. He visto de todo en la carretera, pero algo en la precisión de esos movimientos me incomodó. Era como si ese tráiler estuviera conectado al mío, respondiendo al instante a cada decisión que yo tomaba. Intenté comunicarme por radio CB. Cambié a los canales más comunes que usamos los traileros para conversar en ruta. Canal 14, Canal 19. Nada, solo estática. Probé llamar varias veces. Tráiler detrás de mí en la 57. ¿Me copias? Nada. La estática aumentó, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Los faros seguían ahí. Decidí hacer una prueba. Aceleré de manera abrupta hasta alcanzar 100 kilómetros por hora, el límite que mi carga me permitía. Los faros respondieron inmediatamente, manteniendo la misma distancia. Luego frené sin previo aviso, activando las luces de emergencia. Los faros frenaron al mismo tiempo. No hubo retraso, no hubo espacio de reacción, fue instantáneo. Eso era imposible. Ningún chofer, por experto que sea, puede reaccionar así. Siempre hay un segundo de demora, un espacio donde los reflejos humanos procesan la información. Pero esos faros no tenían demora. Empecé a sudar. Subí la ventana que traía entreabierta. Revisé la cámara trasera en la pantalla del tablero. Ahí estaba, un tráiler completo con remolque, siguiéndome a unos 50 metros. Pero no podía distinguir el modelo ni las placas. Era como si la imagen estuviera borrosa, como si la cámara no pudiera enfocar bien. Llegué a la caseta de peaje del kilómetro 208. Reduje la velocidad y me detuve frente a la cabina del cajero. Pasé mi tarjeta de peaje y esperé. El cajero, un hombre joven con cara de sueño, procesó mi pago y me entregó el ticket. Le pregunté si había visto pasar a otro tráiler detrás de mí. Me miró confundido. Me dijo que no, que yo era el único tráiler que había pasado en la última media hora. Le insistí. Le dije que había un tráiler siguiéndome muy de cerca. Se asomó por la ventana de su cabina, miró hacia atrás en la carretera. Me dijo que no había nadie, que la carretera estaba vacía. Miré por el retrovisor. Los faros seguían ahí, brillantes, constantes, inconfundibles. Le dije al cajero que mirara bien, que estaban justo ahí. Él volvió a mirar, ahora con expresión de incomodidad. Me dijo que no veía nada, que tal vez estaba cansado y debería parar a descansar. Arranqué de nuevo, con el corazón latiéndome fuerte. Revisé mi teléfono, abrí la aplicación de la autopista para ver el tráfico en tiempo real. La aplicación mostraba mi tráiler como un punto verde en la carretera. No había ningún otro punto detrás de mí, ninguno. Pero en el retrovisor, los faros permanecían. Intenté razonar. Tal vez era un reflejo. Tal vez las luces de mi propio tráiler estaban rebotando de alguna manera extraña. Pero eso no explicaba la cámara trasera. Eso no explicaba los movimientos sincronizados. Decidí salirme de la autopista en la siguiente desviación. Tomé la rampa hacia un poblado pequeño con un Oxxo iluminado al lado de la carretera. Me estacioné frente a la tienda, bajo las luces brillantes del local. Bajé del tráiler
y caminé hacia la parte trasera mirando la carretera. No había nadie, la carretera estaba completamente vacía, ni faros, ni sonido de motor, nada. Entré al Oxxo a comprar un café. Necesitaba despejarme. El empleado me saludó con desgano. Compré el café y me quedé parado frente a las ventanas del local, mirando hacia mi tráiler estacionado afuera. Estaba solo, todo tranquilo. Fue entonces cuando lo vi en el reflejo. En el cristal de la ventana del Oxxo, donde se reflejaba la carretera detrás de mí, había dos tráileres. El mío, estacionado frente al local, y otro, estacionado justo detrás, con los faros encendidos. Pero cuando volteé para mirar directamente hacia la carretera no había nada, solo mi tráiler. Miré de nuevo el reflejo. El otro tráiler seguía ahí, en el cristal, pero no en la realidad. Salí del Oxxo caminando rápido. Subí a mi tráiler, arranqué y regresé a la autopista. Los faros reaparecieron en el retrovisor casi de inmediato, como si hubieran estado esperándome. El resto del viaje a Querétaro fue una pesadilla. Los faros me siguieron cada kilómetro. No importaba lo que hiciera, ahí estaban. Finalmente, llegué al centro de distribución, cerca de las 4 de la mañana. Me metí al patio, pasé el control de acceso y me estacioné en la zona de descarga. Los faros desaparecieron. Bajé del tráiler temblando, no por el frío, sino por el miedo. Un compañero que estaba descargando en la bahía de al lado me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había vivido. Se rió y me dijo que probablemente había sido un espejismo, que la carretera juega malas pasadas cuando uno está cansado. Pero yo no estaba cansado, y lo que vi no fue un espejismo. Desde esa noche he desarrollado un hábito extraño. Cuando me detengo a dormir en algún paraje o estacionamiento de carretera, cubro los retrovisores con trapos o con cinta. No quiero ver lo que pueda aparecer reflejado ahí mientras duermo, porque a veces, cuando me descuido y miro, veo faros estacionados donde no hay vehículos, veo sombras de tráileres en lugares vacíos. Y lo peor es que ya no sé si lo que veo en los espejos es menos real que lo que veo fuera de ellos. Vamos con la siguiente historia. Relato 4. El teléfono público estaba oxidado. El auricular colgaba roto. Pero el hombre lo levantó y empezó a marcar como si funcionara perfectamente. Mi nombre es Esteban. Llevo 20 años en la carretera, transportando todo tipo de mercancías por todo México. He visto paisajes increíbles, he conocido gente buena y gente mala, he vivido momentos duros y momentos de camaradería. Pero hay una noche que no puedo olvidar, una noche en la que ayudé a alguien y esa ayuda me cambió la vida de una manera que nunca imaginé. Era mediados de marzo. Regresaba de entregar carga en Saltillo y tomé la carretera hacia Zacatecas. Ruta nocturna, como me gusta. El clima estaba seco, con ese viento frío típico del desierto que cala aunque traigas la calefacción encendida. La luna estaba en cuarto creciente, suficiente luz para ver la silueta de las montañas a lo lejos. Cerca de las 2 de la madrugada, en un tramo solitario antes de llegar a Concepción del Oro, vi las luces de emergencia de un tráiler estacionado en el acotamiento. Era un modelo viejo, probablemente de los años 90, con pintura desgastada y señales de muchos kilómetros recorridos. Me identifiqué con eso. Mi primer tráiler fue similar. Me detuve detrás y bajé. El frío me golpeó fuerte. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo de la carretera. Caminé hacia el otro tráiler y toqué la puerta de la cabina. Un hombre mayor abrió. Tendría unos 65, 70 años, cara curtida por el sol y el tiempo, manos callosas, ojos tranquilos. Me dijo que su tráiler había tenido problemas mecánicos, bomba de combustible probablemente. Me dijo que ya había llamado por radio a su empresa, pero que necesitaba usar un teléfono para llamar a su familia. Me pidió prestado mi celular. Le dije que no había problema,
pero él negó con la cabeza. Me dijo que prefería usar un teléfono fijo, que no le gustaban los celulares. Eso me pareció curioso, pero no insistí. Le dije que no sabía si había algún teléfono público cerca. Él señaló hacia adelante, hacia un puente peatonal que cruzaba la carretera unos 100 metros más adelante. Me dijo que ahí había un teléfono público. Caminamos juntos hasta el puente. El viento no cesaba. Nuestras pisadas crujían sobre la grava del acotamiento. El hombre caminaba despacio pero firme, como si conociera cada piedra del camino. No hablamos mucho en el trayecto. Solo el sonido del viento y el ruido lejano de un camión que pasó en dirección contraria. Llegamos al puente. Era una estructura vieja de concreto, con escaleras de metal a cada lado. Subimos por las escaleras del lado derecho. El puente estaba vacío, apenas iluminado por un foco solitario que parpadeaba. Y ahí, en uno de los extremos, estaba el teléfono público. Era un modelo antiguo, de esos que ya casi no existen. Estaba fijado a un poste de metal, con una caseta protectora de plástico amarillo roto. El auricular colgaba suelto, conectado por un cable enrollado. El teclado estaba oxidado, con números apenas visibles. Parecía no haber funcionado en años, pero el hombre se acercó con confianza, levantó el auricular, lo sostuvo contra su oreja y empezó a marcar. Yo me quedé unos pasos atrás observando. No escuché tono de marcado, no escuché nada. Pero él seguía ahí esperando, como si alguien fuera a contestar del otro lado. Entonces empezó a hablar. Su voz era baja, tranquila. Hablaba como si estuviera teniendo una conversación normal. No podía escuchar todo lo que decía por el viento, pero captaba palabras sueltas. Hablaba de disculpas, de tiempo perdido, de cosas que dejó sin resolver. Mencionó nombres que no reconocí. Hablaba con una serenidad que contrastaba con el frío y la soledad de ese lugar. Me quedé esperando, sin saber muy bien qué hacer. Miré mi reloj. Pasaron 5 minutos, tal vez 10. El hombre seguía hablando. A veces asentía, como si alguien le respondiera. A veces se quedaba callado, escuchando algo que yo no podía oír. Fue entonces cuando empezó a hablar de mí. Dijo mi nombre, Esteban. Lo dijo claramente, aunque yo nunca se lo había mencionado. Luego dijo el nombre de mi hermano, Ricardo. Y empezó a hablar de la pelea que tuvimos años atrás. Una pelea por una herencia que terminó separándonos. Dijo detalles que nadie más podía saber. Habló de la última vez que nos vimos, de las palabras duras que intercambiamos, del orgullo que nos impidió reconciliarnos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento helado. ¿Cómo sabía eso? Yo no le había contado nada. No le había mencionado a mi hermano. No le había hablado de mi vida personal. El hombre terminó su llamada. Colgó el auricular con cuidado, como si fuera algo delicado. Se volteó hacia mí y me miró con esos ojos tranquilos. Me dijo que a veces dejamos cosas sin resolver porque creemos que habrá tiempo después. Pero el tiempo se agota más rápido de lo que pensamos. Me dijo que las culpas pesan, que uno las carga kilómetro tras kilómetro y que llega un momento en que ese peso es insoportable. Me dijo que yo todavía tenía tiempo, que hiciera las paces con mi hermano antes de que fuera tarde. No supe qué responder, solo asentí. Bajamos las escaleras del puente en silencio y caminamos de regreso hacia los tráileres. El viento había disminuido un poco. El cielo empezaba a clarear apenas en el horizonte, anunciando el amanecer. Cuando llegamos a su tráiler, el hombre me agradeció. Me dio la mano, una mano fría pero firme. Me deseó buen viaje y me dijo que tuviera cuidado en la carretera. Subió a su cabina y cerró la puerta. Yo regresé a mi tráiler, confundido por todo lo que había pasado. Arranqué y continué mi camino hacia Zacatecas. Durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en esa conversación, en las cosas que ese hombre sabía sobre mí.
Llegué a Zacatecas al amanecer. Descargué mi mercancía y me fui a descansar a un hotel. Pero no podía dormir. Las palabras del hombre seguían resonando en mi cabeza. Ese mismo día, antes de dormir, hice algo que no había hecho en 5 años. Saqué mi teléfono y busqué el número de mi hermano Ricardo. Marqué. Sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz sonaba cautelosa, sorprendida. Hablamos. Le pedí perdón por todo, por el orgullo, por las palabras, por los años perdidos. Él también se disculpó. Lloramos los dos. Quedamos en vernos pronto, en intentar recuperar lo que habíamos perdido. Fue una de las conversaciones más importantes de mi vida. 2 días después, cuando regresé por la misma carretera rumbo a Monterrey, me detuve en el puente donde estaba el teléfono público. Quería verlo de nuevo, tal vez entender mejor lo que había pasado. Subí las escaleras del puente. Llegué al lugar donde estaba el teléfono. El poste seguía ahí, pero no había teléfono. Solo quedaban los tornillos oxidados donde alguna vez estuvo montado. La caseta protectora de plástico amarillo estaba tirada en el piso, rota en pedazos, cubierta de polvo y telarañas. Me acerqué y toqué el poste. Estaba frío, cubierto de óxido. Claramente llevaba años sin uso. Bajé del puente y conduje hasta el siguiente poblado, un lugar llamado Caopas. Entré a una fonda al lado de la carretera y pedí un café. La mujer que atendía era mayor, con cara amable. Le pregunté sobre el teléfono público del puente. Me miró con curiosidad. Me dijo que ese teléfono no funcionaba desde hacía más de 10 años, que la compañía telefónica lo desconectó y nunca lo quitaron. Me dijo que solo quedaba el poste. Le describí al hombre con el que había estado esa noche. El hombre mayor que había usado el teléfono. Le di detalles, su edad aproximada, su ropa, la manera en que hablaba. La mujer dejó de limpiar el mostrador. Me miró fijamente y se quedó callada un momento. Luego me preguntó si ese hombre traía una chamarra de mezclilla desgastada y botas cafés con las suelas gastadas. Le dije que sí, exactamente. Ella suspiró. Me contó que un trailero con esa descripción había tenido un accidente en ese tramo años atrás. Se llamaba Don Evaristo. Lo conocían bien en la región. Era un hombre trabajador, responsable, pero llevaba años sin hablar con su familia por un problema personal. Había muerto solo, sin reconciliarse con los suyos. El accidente ocurrió una noche de viento frío, justo cerca del puente. La mujer me dijo que algunos traileros aseguran haberlo visto por ese tramo, siempre cerca del teléfono público, siempre en noches frías, siempre con la misma historia, pidiendo usar un teléfono para hacer una llamada que nunca pudo hacer en vida. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Salí de la fonda sin terminar el café. Subí a mi tráiler y arranqué. No quería pensar más en eso, pero sabía que lo que había vivido era real, tan real como la reconciliación con mi hermano. Revisé mi teléfono esa noche cuando me detuve a dormir. Busqué en el registro de llamadas. No había ninguna llamada saliente esa madrugada, ningún número marcado desde mi celular cuando supuestamente el hombre lo había usado. Pero yo nunca le había prestado mi celular. Él había usado ese teléfono público oxidado que no funcionaba desde hacía años. Y de alguna manera había hecho su llamada. Desde entonces he pasado por ese tramo docenas de veces. Cada vez que cruzo el puente, miro hacia donde estaba el teléfono público. La mayoría de las veces solo veo el poste oxidado, vacío, abandonado. Pero hay noches, especialmente cuando hace frío y sopla el viento del desierto, en que el poste se ve diferente. Por un segundo, tal vez 2, parece nuevo. Parece que el teléfono sigue ahí, con su caseta amarilla intacta, esperando a alguien que necesite hacer una última llamada. Y yo sigo manejando, agradecido con ese hombre que nunca conocí, pero que me dio el empujón que necesitaba. Ahora hablo con mi hermano cada semana.
Hemos recuperado el tiempo perdido. Hemos dejado ir las culpas. Porque aprendí que algunos fantasmas no están aquí para asustarnos. Están aquí para recordarnos que todavía tenemos tiempo de arreglar lo que dejamos roto. Que todavía podemos hacer esa llamada que hemos estado posponiendo antes de que sea demasiado tarde. Si tú también has vivido algo extraño en la carretera, cuéntanos tu historia en los comentarios y suscríbete para más relatos reales de traileros. Relato 5. El ticket estaba en blanco cuando lo saqué de mi bolsa a la mañana siguiente, completamente en blanco. Y yo juraría que la noche anterior tenía el importe impreso, el total de lo que había cenado. Déjenme contarles cómo empezó esto. Era febrero del año pasado. Venía bajando desde Chihuahua con carga de autopartes rumbo a Torreón. Ruta conocida, la he hecho cientos de veces. El problema fue que salí tarde de la bodega, cerca de las 7 de la noche, y todavía me faltaban como 4 horas de camino. La carretera en ese tramo es monótona, puro desierto, muy pocas luces. Normalmente me gusta manejar de noche porque hay menos tráfico, pero ese día venía cansado. Había dormido mal la noche anterior. Pasadas las 10, empecé a sentir que los párpados me pesaban. Ya saben cómo es eso. Uno lucha, abre la ventana, pone música más fuerte, se pellizca, pero el cuerpo tiene sus límites. Llevaba como 2 horas sin ver ningún parador abierto, todo cerrado o en construcción. El GPS marcaba que el siguiente punto de servicios estaba a otros 60 kilómetros. Decidí aguantar, pero a eso de las 11 menos cuarto vi luces a lo lejos. No muchas, apenas unas cuantas lámparas amarillentas que brillaban suave en medio de la oscuridad. Me acerqué y ahí estaba. Un parador pequeño con una gasolinera de esas antiguas, de las que ya casi no se ven, con bombas mecánicas y un letrero de neón medio apagado que decía Kilómetro Cero. Al lado había una fonda modesta, construcción de bloc pintado de blanco, techo de lámina. La luz que salía de adentro era cálida, acogedora. Me estacioné en el acotamiento. El lugar estaba vacío, ninguna otra unidad, ningún coche. Eso me extrañó un poco, pero pensé que tal vez era porque estábamos entre semana y era tarde. Bajé de la cabina y estiré las piernas. El aire estaba frío, más de lo normal para esa zona. Caminé hacia la fonda. Adentro había 3 mesas de madera con manteles de plástico a cuadros, un mostrador con una caja registradora vieja, de esas con teclas grandes, y una cocina abierta al fondo. Olía a caldo de res y a tortillas recién hechas. Detrás del mostrador había una señora mayor, delgada, con el cabello recogido en un chongo. Me saludó con una sonrisa amable. «Buenas noches, joven. ¿Qué se le ofrece?» Le dije que traía hambre, que si podía cenar algo. Me dijo que tenía caldo de res, bistec con papas o huevos con chorizo. Pedí el caldo y un café. Me senté en una de las mesas. No había nadie más, ni meseros, ni otros clientes. Solo la señora y yo. La comida llegó rápido. El caldo estaba caliente, bien sazonado, con verduras frescas. El café también estaba bueno, cargado como me gusta. Comí despacio, disfrutando el calor de la comida y el descanso. Me sentía bien, como si ese lugar fuera exactamente lo que necesitaba en ese momento. Cuando terminé, la señora me trajo el ticket. Lo vi rápido. Venían desglosados el caldo, el café, las tortillas. Total, 85 pesos. Saqué un billete de 100. Ella me dio el cambio y me agradeció. Guardé el ticket en la bolsa de mi chamarra y salí. Afuera, el frío se sentía más intenso. Miré alrededor. La gasolinera seguía ahí, con sus bombas viejas y el letrero parpadeando. Pero no había nadie atendiendo. Pensé en cargar diésel, pero la verdad todavía traía medio tanque y quería seguir mi camino. Subí a la cabina, encendí el motor y arranqué. Lo raro empezó ahí. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 11:15. Pero yo recordaba haber llegado al parador cerca de las 11 menos cuarto.
¿Media hora comiendo? No, había sido menos tiempo. 10, 15 minutos máximo. Revisé el reloj de mi celular. También marcaba las 11:15. Pensé que tal vez me había distraído más de lo que creía. Seguí manejando. El GPS estaba encendido, pero la pantalla se veía congelada. La flecha de mi ubicación no se movía. La ruta seguía trazada, pero mi posición estaba fija en un punto. Toqué la pantalla, le di reiniciar, nada. Apagué el dispositivo y lo volví a encender. Tardó en cargar, pero cuando lo hizo, la señal regresó y todo parecía normal. Según el GPS, estaba a 50 kilómetros de Torreón. Eso no tenía sentido. Antes de parar, estaba a más de 100. Pensé que tal vez el GPS había fallado antes y ahora se había actualizado correctamente. Seguí mi camino sin darle muchas vueltas. Llegué a Torreón cerca de la 1 de la mañana. Descargué en la bodega y busqué un hotel para dormir. A la mañana siguiente me desperté temprano. Mientras me vestía, saqué la chamarra y recordé el ticket de la cena. Quería sumarlo a mis gastos del viaje. Lo busqué en la bolsa y lo encontré, pero cuando lo vi me quedé helado. El ticket estaba completamente en blanco. No había ninguna impresión, ni el nombre de la fonda, ni los artículos, ni el total. Era solo un pedazo de papel térmico sin nada escrito. Al principio pensé que tal vez me había equivocado de papel, que había guardado un ticket viejo que ya se había borrado, pero no. Era el mismo papel. Lo reconocía por una pequeña mancha de grasa en una esquina. Y además, yo recordaba perfectamente haberlo visto impreso la noche anterior. Me senté en la cama, con el ticket en la mano, tratando de entender qué había pasado. Revisé mi cartera. Ahí estaba el cambio, el billete de 20 y las monedas. Eso al menos era real. Esa tarde, antes de regresar a Chihuahua, decidí pasar por la misma carretera. Quería volver al parador, ver si seguía ahí, tal vez preguntar qué había pasado con el ticket. Conduje con atención buscando el letrero de kilómetro cero. Pasé por el tramo donde recordaba haberlo visto. Nada. No había ningún parador. No había gasolinera. Solo desierto, monte bajo y el asfalto. Paré en el acotamiento y bajé. Caminé unos metros, buscando alguna señal de construcción, algún rastro del lugar. Nada. Ni siquiera huellas de llantas, ni basura, ni cables. Como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí parado, mirando el horizonte vacío, sintiendo un frío raro en el estómago. Subí a la cabina y seguí mi camino. Días después hice una entrega en Delicias. Ahí platiqué con un encargado de una estación de servicio, un hombre mayor que llevaba años trabajando en la carretera. Le conté mi historia, esperando que se riera o me dijera que había soñado. Pero no, se puso serio y me dijo: «No eres el primero, compa. Varios choferes han platicado de esa fonda. Siempre aparece de noche, siempre cuando vas solo y cansado. Algunos dicen que es una ayuda, un lugar que se aparece para que no te duermas al volante. Otros dicen que es algo más raro, pero todos coinciden. Cuando vuelven de día, no encuentran nada». Le pregunté si sabía algo más, si alguien había investigado. Me dijo que no, que eran solo historias que se cuentan entre traileros, cosas que pasan en la carretera y que uno aprende a no cuestionar demasiado. Revisé el tacógrafo de mi unidad esa misma semana. Ahí estaba el salto. Desde las 11:10 hasta las 11:30, no había ningún registro de movimiento ni de paradas oficiales. Como si esas casi 40 minutos no hubieran existido para el sistema. Y el ticket. Guardé ese ticket en blanco en mi guantera. A veces lo saco y lo miro, esperando encontrar alguna explicación. Pero ahí sigue, sin nada impreso. Hasta que un día, como 3 meses después, lo revisé otra vez. Y casi me caigo de la sorpresa. El ticket ya no estaba en blanco. Ahora tenía algo escrito, con tinta muy tenue, casi fantasmal, en la parte de abajo. «Vuelva pronto». Desde entonces, evito manejar cuando estoy muy cansado. Me detengo antes, busco un lugar seguro, duermo un rato. No quiero volver a encontrarme con ese parador.
porque ahora sé que no es un sueño, no es una confusión, es algo que está ahí, en la carretera, esperando. A veces, cuando manejo de noche por ese tramo, miro por el espejo retrovisor, y de vez en cuando, solo por un segundo, veo un parpadeo de luz amarilla en medio de la oscuridad. Una lámpara que brilla suave, como invitándome a regresar. Pero yo sigo de largo, siempre sigo de largo. Relato 6. La firma en el cuaderno ya estaba ahí. Mi firma. Con mi nombre completo, mi número de unidad y una hora que todavía no había llegado. Pero voy por partes, porque esto no tiene sentido si no lo cuento desde el inicio. Fue en octubre. Venía de Guadalajara hacia Aguascalientes con carga de muebles. Ruta tranquila, autopista de cuota, buen clima. Eran como las 8 de la noche. Todavía quedaba algo de luz en el horizonte. Llevaba el CB encendido, escuchando las conversaciones entre otros choferes. Nada importante, lo usual, avisos de tráfico, chistes, quejas del calor. De repente, una voz interrumpió en el canal. Era una voz de hombre, sonaba joven, agitada. «Auxilio, compañeros, quedé varado en el kilómetro 242. Necesito ayuda. Coordenadas 22.15 norte, 102.30 oeste. Repito, 22.15 norte, 102.30 oeste». Varios contestaron preguntando qué le pasaba, si necesitaba grúa o si solo era diésel. Pero la voz no respondió. Solo repitió las coordenadas 2 veces más y luego se cortó la transmisión. Yo estaba cerca de esa zona. Revisé mi GPS y metí las coordenadas que había dado. Pero algo me extrañó. El GPS me marcaba una ubicación hacia el este, lejos de la autopista, como si estuviera tierra adentro. Pensé que tal vez había escuchado mal o que el tipo se había equivocado. Llamé por el CB. «Compa, ¿estás seguro de las coordenadas? Me aparece que estás fuera de ruta». Silencio. Nadie contestó. Otros choferes también preguntaron, pero nada. La señal se había perdido. Decidí seguir mi camino, pero algo me molestaba. Esa voz sonaba desesperada, real. No era una broma. Entonces se me ocurrió una idea rara. ¿Y si las coordenadas estaban invertidas? A veces pasa que la gente confunde latitud con longitud, sobre todo si está nerviosa. Paré en el acotamiento y volví a meter las coordenadas, pero esta vez al revés. 102.30 norte, 22.15 oeste. El GPS tardó en calcular, y cuando lo hizo, me mostró una ubicación distinta, un mirador a un lado de la autopista, como 3 kilómetros adelante. Eso tenía más sentido. Arranqué y me dirigí hacia allá. La salida no estaba señalizada como mirador, solo era un camino de terracería que subía por un cerro pequeño, pero en el mapa aparecía como Mirador Cruz del Viajero. Pensé que tal vez el chofer se había salido ahí buscando ayuda o señal. Subí por el camino. Era estrecho, con piedras sueltas y curvas cerradas. No es un lugar por donde debería subir un tráiler, pero mi unidad es pequeña y pude maniobrar con cuidado. Arriba, el mirador era una explanada de tierra con un barandal de metal oxidado y vista hacia la autopista. Había varias cruces de madera clavadas en el suelo, algunas con placas de metal, otras solo con nombres pintados a mano. Pero no había ninguna unidad varada, ningún tráiler, ningún coche, nada. Solo las cruces y yo. Bajé de la cabina y caminé hacia las cruces. Eran memoriales para choferes fallecidos. Leí algunos nombres. José Luis, 1998, Raúl Hernández, conductor, 2003, en memoria de Antonio, siempre en nuestro camino. La mayoría eran accidentes, algunos muy viejos. Me quedé parado ahí, confundido. ¿Dónde estaba el chofer que pidió auxilio? ¿Por qué me había dado esas coordenadas? Revisé el CB otra vez, llamé por el canal. Nada, solo estática. Entonces vi algo que me puso la piel de gallina. En una mesa de concreto cerca del barandal había un cuaderno de visitantes, de esos que dejan en lugares turísticos para que la gente firme. Lo abrí por curiosidad y ahí estaba, mi firma.
Mi nombre completo, Rafael Méndez Ortiz. Mi número de unidad, B472, y la fecha de ese mismo día. Pero la hora que aparecía escrita era las 20:45. Yo todavía no llegaba a esa hora. Según mi reloj, eran las 20:30. Me quedé mirando esa firma, tratando de entender. La letra era mía, idéntica. La tinta se veía fresca. No era una firma vieja, pero yo no había firmado ese cuaderno. Acababa de llegar. Pasé las hojas hacia atrás. Otras firmas, otras fechas, otros nombres. Nada más raro. Solo la mía, con esa hora adelantada. Cerré el cuaderno y volví a la cabina. No quería estar más tiempo ahí. Bajé del cerro con cuidado y me reincorporé a la autopista. Decidí no decir nada por el CB, no preguntar más. Solo quería llegar a Aguascalientes. Pasé por la caseta de peaje unos kilómetros después. El guardia me cobró y me entregó el comprobante. Lo guardé en el portavasos y seguí. Pero cuando miré el comprobante más tarde, noté algo extraño. En el panel de registro de la caseta, mi hora de paso aparecía 2 veces, una a las 20:35 y otra a las 20:47, como si hubiera pasado 2 veces por la misma caseta en pocos minutos. Pero eso era imposible. Yo solo había pasado una vez. Al día siguiente, ya en Aguascalientes, busqué información sobre ese mirador. Encontré un artículo viejo en un periódico local. Decía que el Mirador Cruz del Viajero era un lugar donde familiares de choferes fallecidos dejaban ofrendas. Pero también mencionaba que muchos choferes evitaban subir de noche porque decían que las cruces te llaman. Llamé a la policía de tránsito de la zona y pregunté si sabían de algún chofer varado esa noche. Me dijeron que no habían recibido ningún reporte. Les di la hora y el lugar. El oficial me dijo algo que me dejó frío. Nadie sube a ese mirador a esas horas, compa. Está cerrado desde las 7 de la tarde. No hay forma de que haya subido sin que alguien lo notara. Pero yo había subido. Tenía el registro en mi GPS, tenía las fotos que tomé de las cruces y tenía ese cuaderno con mi firma. Semanas después, volví a pasar por esa autopista. No subí al mirador, pero dejé una luz encendida en mi tablero, una lucecita verde que normalmente no uso. Es una costumbre que adopté desde entonces. Cada vez que paso por coordenadas raras, por lugares donde algo no encaja, dejo esa luz encendida, como una marca, como una prueba de que estoy ahí, de que soy real. Y el CB, a veces, cuando estoy solo en la carretera, escucho un eco raro, como si mi propia voz me respondiera con un segundo de retraso. No dice nada distinto, solo repite lo que yo digo, pero es mi voz, inconfundible. Algunos compañeros me han dicho que son interferencias, que pasa cuando hay tormenta o señales cruzadas, pero yo sé que no, porque ese eco solo ocurre en ciertos tramos, en ciertas horas, y siempre que pasa, recuerdo ese cuaderno, esa firma que yo no escribí, o que tal vez sí escribí, pero en un momento que todavía no había llegado. Relato 7. El recibo duplicado estaba en el asiento del copiloto cuando salí del túnel, idéntico al que ya traía en la mano, pero con una diferencia. Los minutos no coincidían. Uno marcaba las 15:42 y el otro las 15:51. 9 minutos de diferencia. Y sobre el asiento había una fina capa de polvo gris que no estaba ahí cuando entré. Esto pasó en marzo, en la autopista que cruza la Sierra Madre, rumbo a Durango. Es una ruta complicada, con muchas curvas, subidas pronunciadas y varios túneles. Uno de esos túneles es doble. Tiene 2 bocas de entrada separadas, una para cada sentido, y luego se juntan en el interior antes de volver a dividirse hacia las salidas. Es un diseño raro, pero funcional. Lo había cruzado varias veces sin problemas. Ese día venía con carga de materiales de construcción, varillas y cemento. La unidad iba pesada, así que manejaba con calma. Eran como las 3:30 de la tarde. Buen clima, sin tráfico pesado. Llegué a la entrada del túnel.
Hay un pequeño peaje antes, donde cobran una cuota adicional por el mantenimiento. Pagué, me dieron el recibo, lo puse en el portavasos y seguí. La entrada del túnel es amplia, bien iluminada, con luces naranjas en el techo. Entré despacio. Al principio todo era normal. El ruido del motor retumbaba en las paredes de concreto. Las luces pasaban rápido por encima. Pero a mitad del túnel sentí que algo cambiaba. La temperatura bajó de golpe. Yo traía el clima apagado, así que sentí el frío de inmediato. No era un frío normal de montaña, era un frío húmedo, como de cueva profunda. Miré el termómetro interior. Marcaba 12 grados. Momentos antes estaba en 23. Luego, el altímetro empezó a moverse. Yo estaba atento porque en esos túneles la presión cambia, pero esto era distinto. La aguja subía y bajaba rápido, como si estuviera cruzando diferentes alturas en segundos. Eso no tenía sentido. El túnel es recto, no tiene desniveles tan bruscos, y entonces perdí tiempo. No sé cómo explicarlo bien. Un momento estaba a mitad del túnel, con las luces pasando constantes, y al siguiente ya estaba cerca de la salida, pero no recordaba haber manejado esa distancia. Era como si hubiera parpadeado y de repente estuviera más adelante. Miré el reloj del tablero, 15:51. Antes de entrar al túnel eran las 15:42, 9 minutos. Pero el túnel no es tan largo. Se cruza en 3-4 minutos máximo. Salí del túnel con el corazón acelerado. Paré en el acotamiento de inmediato. Necesitaba entender qué había pasado. Revisé el tacógrafo, el registro de velocidad, todo, pero ahí estaba marcado: entrada al túnel a las 15:42, salida a las 15:51, 9 minutos dentro. Bajé de la cabina para revisar la unidad. Todo parecía normal, las llantas bien, la carga asegurada, pero cuando abrí la puerta del copilot para buscar mi termo, vi el asiento. Había una capa fina de polvo gris, como ceniza fina o polvo de concreto, esparcida sobre el asiento y el tablero de ese lado. Pasé la mano y el polvo era suave, casi como talco. Olía raro, a tierra mojada y algo más que no pude identificar. Y ahí, sobre el asiento, estaba el recibo del peaje, pero yo ya tenía uno en la mano. Tomé los dos recibos y los comparé. Eran idénticos, mismo folio, misma cantidad, mismo nombre del peaje. La única diferencia era la hora. Uno marcaba 15:42, el otro 15:51. Me quedé ahí parado, con los dos recibos en la mano, tratando de encontrar una explicación lógica. No había ninguna. Yo solo había pagado una vez, solo había entrado una vez al túnel, pero tenía dos recibos con horas distintas. Decidí no seguir pensando en eso y continuar mi camino. Guardé ambos recibos en la guantera y limpié el polvo del asiento con un trapo. Pero el polvo no salía del todo. Dejaba una mancha tenue, como si se hubiera impregnado en la tela. Días después, cuando entregué la carga en Durango, revisé el registro del peaje por internet. Quería saber si había algún error en el sistema. Y lo que encontré me dejó helado. En el sistema aparecían 2 cargos a mi unidad en ese peaje. 2 pases distintos, con 9 minutos de diferencia, pero yo solo había pasado una vez. Llamé al centro de atención del peaje y les expliqué. Me dijeron que revisarían y me regresarían la llamada. Una semana después me llamaron. Me dijeron que habían revisado las cámaras del túnel y que en las grabaciones aparecía mi unidad de forma extraña. No me quisieron dar más detalles, solo dijeron que había un problema técnico con los frames, que mi camión se veía traslapeado en algunos momentos, como si la imagen se desdoblara. Me reembolsaron el cargo duplicado y cerraron el caso. Pero yo sé que no fue un problema técnico. Yo estuve ahí. Yo viví esos 9 minutos que no debieron existir. Desde entonces, cada vez que cruzo un túnel, hago algo. Antes de entrar, coloco una cinta roja en el tablero, siempre en el mismo lugar, junto al volante.
Cuando salgo, reviso si la cinta se movió. La mayoría de las veces está en su lugar, pero a veces, no siempre, la cinta aparece en otro lado, en el asiento, en el piso o enrollada en el freno de mano. Y cuando eso pasa, sé que algo ocurrió en ese túnel. Algo que no puedo explicar, pero que es real. No le he contado esto a la empresa. No quiero que piensen que estoy inventando cosas o que tengo problemas para manejar, así que lo guardo para mí. Solo yo y la carretera sabemos qué pasó ese día. Y el polvo. Todavía tengo un poco de ese polvo guardado en una bolsita en mi guantera. A veces lo miro solo para recordarme que no lo imaginé. Relato 8. El faro no debería estar ahí. Los faros están en la costa, junto al mar, guiando barcos. Pero este estaba en un cerro, kilómetros tierra adentro, brillando en la oscuridad como si tuviera todo el sentido del mundo. Y gracias a esa luz, no me maté esa noche. Esto fue en julio del año pasado. Venía de Córdoba rumbo a Veracruz, bajando por la zona de montaña hacia la costa. La ruta es conocida, autopista de cuota, bien mantenida, con buena señalización. Llevaba una carga de equipos electrónicos, nada muy pesado pero valioso. Tenía que llegar antes del amanecer para la descarga. Salí tarde, cerca de las 10 de la noche. El clima estaba raro. Había una neblina ligera que iba y venía, y el aire olía a humedad, pero nada preocupante. Encendí mi app de navegación, la que uso siempre porque tiene alertas de tráfico en tiempo real y sugiere atajos cuando hay problemas en la ruta principal. Como a media hora de camino, la app me mandó una notificación. Atajo disponible. Ahorra 20 minutos. Me mostraba un desvío hacia una carretera libre que bajaba más directo hacia Veracruz. La ruta se veía bien en el mapa, con menos curvas que la autopista. Pensé que 20 minutos era buen tiempo, así que decidí tomarla. Tomé la salida que indicaba la app y me metí por la carretera libre. Al principio todo estaba bien. El camino era angosto pero asfaltado, con señalizaciones claras. No había mucho tráfico, solo algún coche de vez en cuando. Pero conforme bajaba, la neblina se puso más densa. Ya no podía ver más allá de unos 20 metros. Tuve que bajar la velocidad y entonces las señalizaciones empezaron a confundirme. Había letreros que apuntaban en direcciones contradictorias. Uno decía Veracruz 40 kilómetros hacia la izquierda, pero otro más adelante decía Veracruz 65 kilómetros también hacia la izquierda. Los kilómetros no coincidían. Además, algunos letreros estaban viejos, oxidados, con la pintura desgastada. La app seguía diciéndome que continuara por esa ruta, pero algo en mi interior me decía que no estaba bien. La neblina era cada vez más espesa, casi como una cortina gris que envolvía todo. Ya no se veían las montañas, ni las luces de otros vehículos. Decidí parar y revisar. Me estacioné en el acotamiento y abrí mi mapa descargado, el que no necesita internet. Busqué mi ubicación con el GPS del celular. Según el mapa descargado, yo estaba en una zona sin carreteras pavimentadas. Solo había veredas y caminos de terracería, pero yo estaba sobre asfalto. Eso no tenía sentido. Volví a checar la app. Me seguía mostrando la ruta del atajo, pero ahora me di cuenta de algo raro. El nombre de la carretera no aparecía en ningún lado. Solo decía ruta alterna. No había número, no había referencia oficial. Iba a dar vuelta y regresar a la autopista cuando vi la luz. Era un haz brillante, constante, girando lento en la oscuridad. Un faro. Venía desde un cerro a mi izquierda, como a 1 kilómetro de distancia. La luz era blanca, potente, y barría el cielo en círculos amplios. Me quedé mirándola, confundido. ¿Un faro? ¿Ahí, en la montaña, lejos del mar? No tenía ningún sentido. Pero la luz era real, la estaba viendo. Entonces la luz se detuvo, ya no giraba, apuntaba directamente hacia mí como un reflector fijo, y en ese momento sentí algo muy claro, casi como una voz dentro de mi cabeza que me decía, no sigas,
Regresa. Decidí hacerle caso. Algo en esa luz me transmitía urgencia, advertencia. Di vuelta en un tramo amplio, con cuidado porque la visibilidad era mala, y regresé por donde había venido. La neblina empezó a aclararse poco a poco. Cuando llegué de nuevo a la autopista, la app se reinició sola y ya no mostraba el atajo. Tomé la ruta normal, la autopista de cuota. Llegué a Veracruz sin problemas, pero con un par de horas de retraso. Al día siguiente, antes de regresar a Córdoba, fui a una fonda a desayunar. Ahí estaba platicando con unos choferes locales y les conté lo del atajo y el faro. Uno de ellos, un señor mayor que llevaba años en esas rutas, me miró serio y me dijo: «Te salvaste, compa. Esa carretera que tomaste tuvo un derrumbe esa misma noche. Cayeron rocas grandes, bloquearon todo el camino. 2 carros quedaron atrapados, pero por suerte sin heridos graves. Pero si ibas en tráiler, con la velocidad y la neblina, no la cuentas». Le pregunté por el faro. Me dijo que no había ningún faro en esa zona, que lo más cercano estaba en el puerto, a casi 100 kilómetros de distancia, pero luego me contó algo más. Aunque sí hay historias. Pescadores viejos y choferes que bajan a la costa dicen que a veces, cuando va a pasar algo malo en el camino, aparece una luz. Una luz que te saca del apuro, que te avisa. No sé si será cierto, pero varios lo han platicado. Dicen que la luz te cuida. Le pregunté si sabía de dónde venía esa luz, quién la ponía. Se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Algunos dicen que es un farero que murió hace años en una tormenta y que quedó cuidando el camino. Otros dicen que es algo más viejo, de antes, pero todos coinciden. Cuando ves esa luz donde no debería estar, más vale hacerle caso. Esa tarde busqué información sobre el derrumbe. Encontré una nota breve en un portal de noticias local. Caída de rocas, en carretera libre, bloquea acceso a Veracruz. Autoridades trabajan en limpieza. Se recomienda usar ruta de cuota. La nota decía que el derrumbe había ocurrido entre las 11 y las 11:30 de la noche, justo la hora en que yo habría estado pasando por ahí si no me hubiera regresado. También revisé los mapas satelitales de esa zona. Busqué el cerro donde vi el faro. No había nada. Ni construcciones, ni torres, ni antenas. Solo vegetación y roca. El faro que yo vi no existía en ningún registro oficial. Pero yo lo vi. Vi esa luz brillante, girando en la oscuridad y luego deteniéndose para apuntarme. Y sentí esa advertencia clara, como si alguien me estuviera diciendo: «No es por ahí. Regresa». Desde entonces cambié mi forma de manejar en rutas nuevas. Ya no confío ciegamente en las apps. Siempre llevo un mapa descargado actualizado. Siempre reviso reportes de tránsito antes de salir y si algo me parece raro en el camino, aunque parezca un atajo bueno, no lo tomo. Prefiero llegar tarde que no llegar. Y hay algo más que hago ahora. Cuando bajo hacia la costa por esa zona, siempre tomo la ruta libre, no el atajo. La ruta libre es más larga, tiene más curvas, pero es segura. Porque aprendí que a veces lo que parece más rápido no es lo mejor. La carretera nunca está vacía, compañeros. Aunque no veas a nadie, aunque viajes solo en la madrugada, siempre hay algo más ahí afuera. A veces es peligro, sí, cosas que no podemos explicar. Pero a veces también es protección, luces que nos guían, señales que nos advierten, presencias que nos cuidan. Yo no sé qué fue ese faro, no sé si era un fantasma, una ilusión, o algo que simplemente está más allá de lo que podemos entender, pero sé que me salvó la vida. Y por eso cada vez que paso cerca de esa zona, bajo la velocidad, apago el radio por un momento y agradezco en silencio a quien sea que puso esa luz en el cerro esa noche, porque las carreteras de México son largas, compañeros. Están llenas de historias, de vidas que van y vienen, de tragedias y de milagros. Y nosotros, los que las recorremos noche tras noche, sabemos que hay cosas que no se pueden explicar con lógica, cosas que solo se entienden cuando las vives.
Yo seguiré manejando estas rutas. Es mi trabajo, es mi vida, pero ahora lo hago con más respeto, con más atención, porque aprendí que la carretera no solo es asfalto y señales, también es misterio, también es memoria, también es guardián, y si alguna vez, en medio de la noche, en medio de la neblina, ven una luz donde no debería estar, no la ignoren. Puede ser la diferencia entre llegar a casa o no regresar jamás.